Entonces, ¿y qué tema ponemos? Pues a mí en esos momentos el tema que me parecía importante, porque este tema de la pobreza y la desigualdad es una cosa muy común, y entonces hablando con la gente te dice, por ejemplo, oye, que ha salido la lista de los más ricos, ¿no? Y claro, esto ya sale y te ponen el patrimonio. Y generalmente todas estas cosas que salían refiriéndonos a nuestros países se hacían en tono muy crítico. O sea, que el ser rico es malo y es malísimo ese señor que se ha hecho rico. Y un poco la tendencia que es... Sí, la tendencia... Pedro es otro gran amigo con quien hemos compartido buenos momentos, él es de empresa de economía financiera. Bueno, entonces yo era un poco hablando de la pobreza y la desigualdad en Occidente, en nuestras culturas, y a mí el punto que deseaba resaltar es que lo que domina ahora es la igualdad de resultados. A ver qué hacemos para que todos seamos igual de ricos, o igual de pobres, pero iguales. Y eso crea una cultura del subsidio, eso crea una cultura de arreglarlo todo políticamente, no incentiva el esfuerzo, y decía, esto es lo que hay que combatir un poquito. Luego, cuando ya me puse a prepararlo y vi todo el programa, incluyendo lo de esta tarde, me di cuenta de decir, hombre, es que hay diferentes maneras. Una cosa es Occidente y otra cosa es el mundo, donde están unos países en vías de desarrollo, que ahí la pobreza hace daño, es el hambre, y esto es otra cosa. Entonces yo, pues al final, he cambiado un poquito, me he ido a hablar de lo que es la pobreza real, y para mantener un poco el título, porque tiene cierta relación, pongo combatir la pobreza asegurando la igualdad de oportunidades. O sea, que yo en principio lo que quería decir era igualdad de resultados o igualdad de oportunidades, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Y entonces, pues nos pasamos a la pobreza de verdad, pero enfatizaré un poquito la idea también de igualdad de oportunidades. Por hablar de lo que no voy a hablar, de lo que he dejado, que me tomé unas notas y que son significativas. Por ejemplo, Barack Obama, no hace falta presentarlo, conferencia en Montreal el año pasado, lucha contra la desigualdad. Dice pues que la desigualdad es muy mala, que genera una sociedad fracturada y con mucha desconfianza, y bien, cobró por esta conferencia $400.000. Y lo digo por también Diego, que es un poco el organizador, por si le sirve de pista. $400.000, no llegó a una hora y eran $6.875 por minuto lo que cobró. Claro, había en la sala 6.000 personas que pagaron una media de $375 por butaca. Y acababa de publicar, o publicó al mes siguiente, en Random House, un libro de sus memorias, que antes de venderlo, ya le dijeron, usted lo escribe y le pagaremos $400.000, dólares, solamente si lo escribe. Yo no he tenido acceso al libro, pero bueno, supongo que será un libro interesante. Bueno, esto está muy mal, yo lo veo bien. Este es un señor que si le piden que escriba eso es porque tiene algo interesante que contar y se lo ha ganado a pulso, y siendo negro ha sido presidente de Estados Unidos. ¿Para qué hemos de evitar esto? Nada, esto forma parte de la sociedad, somos diversos, somos desiguales, y este tipo de cosas que se basan, que no va por enchufes, por monopolios, por explotación, sino que es utilizar bien esta igualdad de oportunidades, de la educación, de la promoción, y conseguir Por ejemplo, otra cosa para que se vea en este mundo donde nos movemos, la lista de Forbes, que esto sonará, ¿verdad? Salen todo. Bueno, es que el tema es un tema interesante desde el punto de vista económico, político y de cotilleo,
Tú sabes lo que gana cada uno, ¿no? Y cómo lo ha conseguido. Entonces, en esta lista Forbes, el primero en ese momento, porque claro, esta gente son gente que tiene mucho dinero en bolsa, y la bolsa en 2 días puede caer un 30% en los valores que a ti te afectan, ¿eh? Entonces puede cambiar, ¿no? Pero bueno, más o menos siempre está por el primero, Bill Gates. Creo que tiene un patrimonio de 85.000 millones de dólares. Y este patrimonio básicamente son las acciones de las compañías, la suya y otras, ¿no? Chapó. O sea, yo me quito el sombrero y digo, es que este se ha merecido llegar ahí y además ha hecho un servicio muy grande a la humanidad y tiene un montón de gente trabajando que ojalá hubiera muchos como este. El primero en esta lista, el número 6, que es español, el único que sale en esta lista, es Amancio Ortega, que su patrimonio está calculado en 70.000 millones de dólares, supongo que estará homogeneizado. Y recuerdo que cuando una vez estábamos discutiendo sobre este señor, que es una vergüenza que haya personas que ganen tanto, ¿no? Que tengan tanto, esto hay que distinguirlo, ¿verdad? Una cosa es lo que tienes y otra cosa es la renta que te da ese patrimonio y otra cosa es para qué lo empleas, ¿vale? Todo eso es lo que hay que mirar, ¿no? Entonces, hablando de esto, de lo que más protestaba, le cae a otro y le dice, mira, ¿tú a qué hora vienes? A las 10 más o menos, y nada más llegar a la facultad te vas a tomar un café. Amancio Ortega hace lo mismo, pero cuando se toma el café ya lleva en su despacho 3 horas trabajando. El hombre más rico de España y casi de los más ricos del mundo. Vamos, ¿eh? ¿Y cómo se emplea? Pues claro, tiene un patrimonio y lo va extendiendo y va creando riqueza, va creando empleo. Para mí esto tiene mucho mérito. Y esta creación de empleo, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero de todas las tiendas que va abriendo, pues un 25% fracasan. O sea, hacen una gran inversión y fracasan. Y el resto pues van saliendo, ¿no? ¿Y el resultado qué es? El resultado yo creo que tiene en estos momentos trabajando directamente para Inditex en todas estas, creo que son 40.000 personas viviendo de esto, y lógicamente creando riqueza, y además creando riqueza en un sector que todo el mundo ya decía, este es un sector tradicional, que no se puede hacer nada, en el textil, y creando riqueza en España, con los diseños, en China, donde sea. Bueno, para mí estos son ejemplos positivos, no son negativos, ¿eh? Pero lógicamente hay también mucha parte negativa, que es de lo que vamos a hablar, ¿eh? Y vamos a hablar centrándonos un poco en el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, como le queráis denominar. Vamos a ver si lo hacemos así. Bueno, vamos a hablar un poquito de datos, importancia, causas y remedios, a ver si lo sé hacer de una manera por lo menos clara, ¿eh? Yo, con estos que nos entrenan a los profesores para hacer las clases bien y entretener a los alumnos, digo, yo me conformo con ser claro. Esto ya de hacerlo muy divertido, pues mira, hay gente que lo hace, ¿eh? Una vez se me ocurrió contar un chiste y los alumnos me lo copiaron. Pensaban que era parte, y yo dije, ya no cuento ninguno más, ¿eh? Me lo copiaron, pero como suena, ¿eh? Bueno, datos mínimos sobre pobreza extrema y hambre. Estamos hablando entonces de pobreza extrema, que quiere decir 1 euro al día. Gente que vive con 1 euro al día. Eso es la pobreza extrema. Al principio era $1, y luego en la última modificación, seguro que la subirán de nuevo, ¿no? Pusieron 1,25 para ajustarse al cambio de los precios, ¿eh? En el 2000 era $1, luego en el 2008 pusieron 1,25 y algunos hablan directamente de $2, pero bueno, 1,25 en euros es 1 euro, ¿eh? O sea, que esto es gente que tiene que vivir con 1 euro. Y gente que pasa hambre, ¿eh? Que eso de 5 comidas que hacemos en España, más el vermut, más no sé qué, ¿eh? Pues se quedan en 3 o se quedan en 1, y está muy bien hecho el cartelito este, ¿eh? Casitas de cartón y mucho arroz, ¿eh? Porque por lo visto despista el hambre, ¿eh? Es una buena manera para despistar el hambre. Bueno, luego Enrique, que como hablará ya de experiencias concretas en países en vías de desarrollo, seguro que lo ilustrará más. Bueno, esto es la geografía del hambre,
O sea, gente de la FAO. El amarillo, hay menos de un 5% de personas que realmente pasan hambre, con estas privaciones de calorías, supongo que se debe medir de alguna manera de ingestión de calorías, y vemos que los privilegiados, era aquí arriba, ¿verdad? Ahora, yo creo que es esto, los privilegiados, fijaros aquí el 45, este 45 que coge Estados Unidos, Canadá, coge Europa, y luego el 45 de aquí abajo, a ver, el 45 de aquí abajo que coge el cono sur, Argentina aquí está en blanco porque no debía haber datos, pero está un poco menos de ese 5% creo que es, África del Sur, Australia, luego aquí tenemos unos países árabes, ya sabemos lo que es eso, ¿verdad? Porque aquí no está tenido en cuenta la desigualdad. Aquí digamos que hay riqueza, pero no está tenido en cuenta la desigualdad. Y bueno, donde realmente se pasa hambre es en África subsahariana. Aquí es donde realmente se pasa hambre. Y en otros sitios, vamos a suponer, está todavía incluso en China, en toda esta parte de la URSS, pues están entre el 20 y 35 entre el 5 y el 20%, y lo que es marroncito, como la India, pues ya han salido de esos niveles, pero aún hay un 20-35%. La India, ¿qué le pondríais vosotros por el color? Parece que es este 20-35 o no. 20-35. Bueno, es decir, que la gente que pasa hambre, y es decir, que les araña el hambre, pues están en estas latitudes. Aquí, cogiendo datos del World Bank para el 2016, lo más reciente que he visto, pues habla, por ejemplo, en América del Norte tienes 55.928, esto es renta per cápita, ¿vale? Renta per cápita en dólares en el año 2016. Pues mira, si tenéis la suerte de haber nacido y vivir en América del Norte y se distribuyera equitativamente, que lógicamente ahí también hay pobres, y pobres que pasan hambre posiblemente más que en España, yo por lo menos la experiencia que he visto que había más mendigos. Yo el tiempo que estuve por ahí, te metías en casa, y claro, se colaban, cuando abrías la puerta se colaban en tu portal, entonces hacías así, pasabas por encima de 2 mendigos, ¿no? Los días que hacía frío, eso en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Bueno, o sea que también hay, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como dividido por el producto, el PIB por el número de habitantes sale 50.000. Vamos a centrarnos, para no hacerlo demasiado largo, en esta parte que está en negro. Pues mira, hay países que el PIB per cápita es 40.678, como los países de ingreso medio pasa de 40.000 a 4.700, es decir, 10 veces menos, y los países de ingreso bajo pasa a 615. O sea, fijaros las diferencias, ¿no? Aquí sin entrar ya en la desigualdad dentro de cada país, sino lo que hay para repartir. Este es el tamaño de la tarta. Si se repartiera de manera igualitaria, sería este de aquí. La media es de 10.000, y si nos fijamos, por ejemplo, en África subsahariana, la media es 1.450, pero claro, ahí está también Sudáfrica, está África subsahariana. Pero si veis los países pobres, el último, yo creo, de la lista era Burundi, 286. Esto es la renta per cápita, con eso tienen que vivir todo el año, la media de la población. Mirando un poco a España, que es otra historia, estamos ya dentro de los países ricos, hemos dicho que en lo que es la Unión Europea la media es de 32.000 dólares al año, 32.000. Si miráis la última parte, que sería la parte de los más pobres, nada que ver con los otros que estamos hablando, son los más pobres, pero fijaros cómo son las cosas. Los más pobres en España, en esta línea, son los que no tienen, toda la familia no tiene trabajo,
y entonces viven únicamente de la prestación asistencial última, que son los 400 euros por hogar al mes, que les deja esa mínimo, pero claro, tienen educación gratuita, sanidad gratuita y un montón de servicios más, ¿eh? O sea que no tiene nada que ver con lo otro. Pero bueno, estas situaciones que están aquí dice que en España, en esta situación de pobreza extrema definido de esta otra manera, es un 6,3%, y con la crisis se ha ido empeorando, ha ido empeorando. Entonces, en nuestras circunstancias en general, en todas partes, pero en un país como España se ve más, el problema de la pobreza se agudiza en las crisis por el problema del desempleo. Se entiende, ¿verdad? El empleo es lo que te da una renta mensual y cuando desaparece esa renta continua se tiene problemas. Bueno, insistir en que estos datos que hemos visto son muy importantes, ¿eh? Nos indica que nuestro mundo, un mundo en general muy rico, con una tecnología increíblemente avanzada, basta con pensar en los teléfonos móviles, lo que supone esto, se pasa hambre, se pasa hambre. Y entonces, en los objetivos del milenio, que esto si habéis ido a más conferencias de este ciclo de jornadas contra el hambre, supongo que habrá salido esto. Los objetivos del milenio es una propuesta de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene diferentes organizaciones que tratan aspectos parciales, como puede ser la UNESCO en educación, UNTAC, que es el problema del subdesarrollo, FAO, que es el problema del hambre, y luego se les ocurre en el año 2000 hacer estos objetivos del milenio. Vamos a ponernos 10 objetivos para ver si en el 2015 hemos avanzado con unos objetivos intermedios concretos y unas propuestas concretas. Entonces, el primero dice erradicar la pobreza extrema y el hambre. Dice reducir a la mitad la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a $1 diario, 2015 sobre el 1990, que es el punto de referencia. O sea que en estos 25 años se trataba de reducir a la mitad, una cosa concreta, evaluable. Segundo, reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre. Es otra manera de medirlo, ¿verdad? No están suficientemente alimentadas. Lo mismo 2015 respecto a 1990. Y el tercero es un objetivo mucho más general y ambicioso, pleno empleo, que queda demasiado, bueno, pleno empleo y empleo digno y empleo no sé qué, que eso no tenemos ni aquí, ¿no? Segundo objetivo, que también nos interesa a nosotros por esto de la igualdad de oportunidades. O sea, a mí me viene de perillas. Es decir, esto es el primero y este es el segundo. O sea, el primero donde el empleo se ve que es importante y el segundo es lograr la enseñanza primaria universal, que esto es lo fundamental en la igualdad de oportunidades. Bueno, sorprendentemente se cumple. O sea que, es más, antes de tiempo, ya lo saben qué hacer. En el 2007, cuando estábamos en el momento álgido del crecimiento, la reducción de lo que es el hambre y la pobreza, ya prácticamente no del todo, claro, también es cierto que son medias, ¿verdad? Es decir, que hay gente que sigue pasando hambre, pero los criterios se cumplen. Que esto quiere decir dos cosas. Primero, que no es imposible, o sea, que estos objetivos se pueden ir más o menos consiguiendo si se concretan y se dotan de ayudas necesarias. Segundo, que a lo mejor es cierto porque, claro, esto es a nivel mundial, entonces aquí hay una media un poco. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Pues, hombre, son circunstancias también muy especiales. Primero, China, que era donde había una concentración de hambre enorme, y con el desarrollo chino creciendo desde 1990 al 10% un año y otro, pues lógicamente se reduce mucho. Y segundo, que los países ricos en esta época, a partir de 1995, Estados Unidos, que es el más rico, está creciendo al 4%.
España también más o menos, 3,5, 4%. Vosotros sabéis que más o menos yo creo que es un 3%, si tú crees, o aquí hay muchos que sois de estadística, sabréis la cifra exacta, pero un crecimiento acumulativo del 3,3%, algo así es, que en 30 años, una cifra así, doblas el producto, o sea que es una fuerza enorme. Pues esto, desde 1995-97 a 2008, se estaba creciendo al 4, 3%, 2% en los países ricos, lo que significaba una gran demanda de productos de los países en vías de desarrollo, que esto ayuda mucho, o sea que puede hacerse, a lo mejor las circunstancias no son fácilmente reproducibles para siempre, y luego, por otra parte, hay que ver, que esto es lo que tenemos que ver aquí, que para que esto sea sostenible, se requieren unas circunstancias que no siempre se dan. Primero, que hay desigualdad dentro de los países, y segundo, que las circunstancias, que para que esta reducción sea un proceso continuo, no es fácil. Aquí, por ejemplo, sin ninguna garantía de continuidad, mantener la alerta para evitar la cultura del descarte, del que habla insistentemente el Papa Francisco, pero también la cultura de la subvención. Es decir, no se trata de, digamos, de dar pan, de dar pescado, hay que enseñar a pescar. Y hay que enseñar a pescar no a base de dar crédito y más crédito y más crédito, que se complican las situaciones y quedas ahogado por la deuda. Hay que hacer un desarrollo que no te endeude demasiado. Son unas circunstancias que hablaremos un poquito y son lo que me parece que tenemos que intentar hacer. Bueno, causas del subdesarrollo y del hambre. La principal, hablaremos de aquí si es el capitalismo parte del problema o de la solución. El capitalismo como economía de mercado, ¿es una cosa que ayuda o es el culpable, es el malo de la película que genera todos los problemas? Bueno, eso y alguna cosa más. Primero, falsos culpables. No es un castigo de la naturaleza, o un premio. Los que están en el paralelo 45, un poco arriba, un poco abajo, habéis tenido suerte. Bueno, no, porque hay tantísimas excepciones que no funciona. Sí, da esa coincidencia y a lo mejor puede tener alguna circunstancia, pero no es por estar en el 45, no es por estar que estos países se ven azotados por los terremotos, maremotos, pero bueno, tú ves por ejemplo un Japón, que es lo más abierto a terremotos, maremotos, inclemencias, y cuando hay un terremoto ves como las casas están con vaivén y no se caen. Y pasa eso mismo en Filipinas y se hunden todas y mueren 80.000. Bueno, o sea que en Estados Unidos, lógicamente, también es una región muy azotada por estos fenómenos tal. No es un castigo a la indolencia personal. Es decir, es que mira, hay gente que es vaga y que no va a hacer nunca nada. Y si le das dinero se lo va a gastar en vino. Y lo tienen bien merecido. Bueno, pues tú puedes hacerme una lista, y efectivamente, esto se da, y habrá que ayudarles de otra manera. Pero estas proporciones que hablábamos antes, de un 40 y pico % viviendo con menos de 1 o 2 dólares y pasando hambre, eso no es una cuestión de indolencia, es una cuestión de que estás en una situación donde no hay una economía que funcione, donde las posibilidades de emplearte en esa economía son pocas, y luego, por otra parte, esas mismas personas, bueno, veis también que se puede superar. No es el fruto de una explotación capitalista que genera riquezas para unos pocos a costa de la explotación de muchos, que esto se vende. Esta es una idea en los populismos actuales. Bueno, esto es una cosa muy antigua, ¿verdad? Una cosa muy antigua, digamos, de origen marxista. Yo no creo que lo dijera Marx, que era una persona inteligente, pero la divulgación es que tú te haces rico a costa de otro. Marx sabía economía, y esto no lo diría, porque él era consciente de que la economía no es un juego de suma cero. Esta gente, toda su mente es un juego de suma cero. Si ese se hace rico, es a costa de otro.
Si Occidente se desarrolla, es a costa de los países no desarrollados. Si una región de España, digamos Cataluña, Madrid, están prosperando, es a costa de las otras que no les dejan prosperar. No funciona. Cuando no es así. Cuando una empresa se monta y prospera, si prospera, es porque está haciendo bienes que son buenos, demandados, y gente voluntariamente paga por ellos. Bienes cada vez mejores, crea empleo, y los beneficios que saca no es a costa de los otros empresarios, al contrario, los otros empresarios se benefician del aumento de demanda. No es a costa de los trabajadores, al contrario, los trabajadores se benefician de tener un trabajo con unas condiciones más o menos aceptables, o sea que no es un juego de suma cero. La clave del éxito, que esto es lo que a veces falla, esto es muy interesante, yo, el primer economista, uno de los primeros economistas, os sonará el nombre un poco, es Adam Smith. Adam Smith, finales del siglo XVIII, su libro es 1776 creo, La riqueza de las naciones. Él va de Escocia a Londres, a la parte sur, a Inglaterra, y se da cuenta la transformación que se está produciendo en Inglaterra, y entonces empieza a pensar y dice, ya lo he encontrado, aquí han dejado libres la fuerza de la iniciativa privada. Y tú, si eres capaz de producir algo bueno y lo vendes, te haces rico, pero para mantenerte en la competencia tienes que reinvertir eso, y tienes que crecer y hacerlo cada día mejor, y tienes que innovar. Esta es la diferencia. Fijaros que también por esta época había un filósofo en Inglaterra, que era Mandeville, que tiene un libro satírico, que es Las fábulas de las abejas, que el subtítulo es La fábula de las abejas, los vicios privados se convierten en virtudes públicas. El interés egoísta de unos pocos es lo que favorece el interés general. Vamos, que los borrachos hacen una buena contribución para crear demanda y luego además, esta es la idea. Y Smith le dice, no, estás totalmente equivocado. Para que esto funcione se necesita, por una parte, competencia, no son buenos que quieren, es decir, para que buscando el interés tú crees riqueza, o sea, él dice, la mano invisible, ¿verdad que os suena esta imagen? Esa mano invisible que transforma el interés privado en un interés general, esta mano invisible. Y como lo plantea Smith, muy bien planteado, es como una alineación, que tú, buscando tu interés, te ves obligado a hacer las cosas cada vez mejor y a dedicarle todo tu ingenio. Y dices, y ahora ya pararé y me dedicaré a vivir bien. ¿Qué va? Tienes que reinvertirlo todo porque si no te desplazan. Y esto es lo que genera. Entonces, para que se dé esto, tiene que haber competencia, o sea, libre iniciativa, más competencia, más responsabilización, que si lo haces bien te beneficias tú, y si lo haces mal te perjudicas. Ahora, si uno dice, yo lo hago mal, pero pagan otro, yo arruino al banco, pero paga el Estado. No, tiene que haber internalización de los resultados. Bases morales sólidas, que es lo que le contesta a Mandeville, le dice, para que esto funcione tiene que haber unas virtudes muy fuertes aquí detrás. Por ejemplo, la prudencia, tienes que invertir ponderando el riesgo de la inversión y una prudencia, de ver si interesa o no interesa en ese momento. La honradez, si tú te haces rico engañando a los demás, duras 4 días en el mercado. Bueno, pues este tipo de cosas, la honradez que pongo más, y luego instituciones adecuadas. Que los pocos que lo hacen mal, que los hay unas instituciones que dicen, no, tú has engañado, pero tú vas a los tribunales y los tribunales te llevan a la cárcel. Bueno, cuando se dan estas circunstancias,
la mano invisible funciona. Y esa combinación de iniciativa privada, de libertad y responsabilización es lo que es el secreto del buen funcionamiento de la economía de mercado. Lógicamente hay fallos, que básicamente son fallos de responsabilización. Por ejemplo, yo me quiero hacer muy rico y entonces emito muchos gases contaminantes, pero esto no está en mi cuenta de resultados, esto lo paga la sociedad. Claro, pues aquí hay que intentar, con leyes o con impuestos, te pueden hacer eso. Y luego también están los fallos de la intervención pública, o sea, que el sector público interviene, pero a veces la cura puede ser peor que la enfermedad. Bueno, todo esto lo tenemos que tener presente. Un poco para decir que la economía de mercado no es el culpable, que esta idea de un juego de suma cero es una idea profundamente falsa, que no quiere decir que funcione siempre bien, ni mucho menos, pero que la idea en sí es falsa, que el único sistema que ha garantizado un crecimiento sostenido ha sido el capitalismo, que el capitalismo tiene sus fallos, como por ejemplo la contaminación, pero no me compares con algo ideal, compárame con algo real, por ejemplo con el socialismo. ¿Quién ha contaminado más? Los países socialistas son los que realmente han contaminado hasta el punto de dejar que sus centrales nucleares al final no tuvieran ninguna revisión y acabaran explotando. Bueno, entonces decimos que la economía de mercado es parte de la solución, en nuestro caso, porque espolea la productividad, que permite a los países en vías de desarrollo integrarse en una economía internacional y beneficiarse de los avances tecnológicos y del bienestar social. O sea, yo defiendo esta idea. Habrá gente que la economía de mercado es parte de la solución. Tampoco quiero, digamos, aquí deificar la economía de mercado, que también es otro peligro, ¿verdad? Pensar, la economía de mercado soluciona todos los problemas. Y si aparece un problema, más economía de mercado. Ojo, que puede tener sus problemas. Entonces, problemas concretos referidos a los países en vías de desarrollo que guardan relación con esta incorporación a un mundo de economía de mercado capitalista o como lo queráis denominar. Peligro de sobreespecialización. Es decir, mira, vosotros os vais a dedicar a producir materias primas, tú cacao, tú cobre, y nada más, porque solamente nos interesáis para otro. Y entonces ahí van un montón de inversiones que se dedican a explotar las materias primas. Y entonces se produce un desarrollo totalmente fracturado. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues mira, antes, fijaros, antes de que llegara esta globalización, si lo queréis decir de esta manera, y se incorporaran a la economía de mercado internacional, había hambre, pero no demasiado, posiblemente menos. ¿Por qué? Porque todo el mundo vivía con unos ingresos que serían menos de $1 al día, pero tenía una serie de cultivos, que cuando fallaba uno había otro, y vivían mal, con unas situaciones tecnológicas muy retrasadas, y difícilmente se iban a desarrollar, estarían eternamente con $1 al día, pero no pasarían hambre. Cuando viene este sistema y te dices, aquí vamos a explotar cacao y nada más que cacao, entonces todo el mundo, todas las tierras abandonan los cultivos tradicionales, se centran allí, unos pocos tienen suerte de encontrar trabajo, el resto queda sin trabajo. Un año porque hay mala cosecha, otro año porque los precios son muy bajos. Entonces, no funcionan y hay gente que pasa hambre. O sea que este es un problema. Peligro del sobreendeudamiento y las crisis cambiarias. Tú te metes en una economía internacional y si no lo haces con cabeza, es como si te tiras a nadar a unas aguas que no controlas. Y resulta que de repente te empiezan a llegar inversiones internacionales, porque no sé qué ha pasado en Estados Unidos, que han puesto unas restricciones y ahora te vienen a ti la cosa, y empieza a crecer muy bien, y de repente se te marchan todos los capitales, se hunde tu tipo de cambio, ya no es posible que puedas funcionar con tu moneda. O te dan unos créditos que luego llega la crisis y no puedes devolverlos. O sea que tiene sus problemas, y son problemas serios,
Bueno, y la fractura económica y social que agrava las desigualdades internas era un poco esto que decía, que a veces se fractura la sociedad en un grupito, en unas ciudades que parecen sociedades modernas, pero en una gran parte, a ver que mire esto, bien, segundo problema específico muy serio de los países en vías de desarrollo. Hay una corrupción generalizada que disipa la ayuda oficial al desarrollo, que yo lo que he leído es que de la ayuda oficial al desarrollo un 40% se va en administración, gastos administrativos, y luego a lo mejor otro tanto por cien se diluye dentro del país por las gentes que toman decisión, o sea que lo que realmente llega es muy poco. Y este es un problema para la ayuda, pero es un problema sobre todo para las inversiones. En un sistema muy corrupto hay digamos, ranking también de países de corrupción. Y un criterio que ponen para hacer este ranking es ¿cuánto tienes que pagar para sacar adelante los trámites administrativos? O sea, vamos a suponer que tú quieres decir que te permitan montar tu empresa y tú no compras a un funcionario para que te lo permita en contra de toda la legislación, ¿no? Sino simplemente estamos hablando aquí de que para que esto sea en 3 meses y no en 3 años, ¿cuánto tienes que ir pagando tú en las diferentes fases? Te hacen un ranking, que esto está bien, porque claro, todas las multinacionales tienen que hacer esto cada vez y ven lo que les cuesta. Pues esto lógicamente es un problema para la inversión. Guerras y conflictividad social, vamos a llamar asociada al narcotráfico o a lo que quieras. Esto es un problema también muy serio. Países pobres, ¿cómo es esto el dicho este español? A perro flaco todos son pulgas, ¿no? O sea, que son gente muy pobre y entonces se le juntan una serie de enfermedades y se pelean y el poco dinero que hay pues tiene que destinarse a las armas. Bueno, eso asusta mucho. Y en definitiva, lo que falta en estos países es un Estado de derecho, fuerte y fiable. Entonces, si no hay un Estado de derecho, difícilmente puede funcionar una economía de mercado. Y cuanto más compleja es la economía, como son hoy día todas las decisiones financieras y de grandes empresas, cuando más compleja es, más sólido tiene que ser el Estado de Derecho. Bueno, esto es una cosa muy importante, el Estado democrático de Derecho. Y estos países no lo tienen. ¿Y cómo se tiene? Pues hay que trabajar en eso, pero que hoy por hoy no lo tienen. Entonces esto dificulta mucho la incorporación aceptable dentro de esta economía de mercado y que al mismo tiempo cree una especie de desarrollo inclusivo, que sea para toda la economía y no solamente un sector, para toda la sociedad. Esto del Estado de Derecho, si os dais cuenta aquí, estamos metiendo un poquito lo que hablábamos también de Smith, que para que esto funcione tiene que haber unas bases morales sólidas en general y luego tiene que haber un Estado de Derecho que persiga a los pocos que se están aprovechando y de una manera eficiente. Bueno, pues esto hay que reconocer que es un problema serio. Bueno, remedios. Bien, lo que estamos buscando aquí es integrarte en esta economía de mercado, pero al mismo tiempo integrarte, que no es venderte, que no es hacerte esclavo de la deuda, que tú tengas una economía que funcione, porque, claro, todos los problemas están relacionados. Si tú no haces un desarrollo de este tipo, que se llama técnicamente desarrollo inclusivo, o sea, que tú tienes un país donde además del sector ligado al exterior, que es el que interesa a las grandes multinacionales, hay también un desarrollo más general y la gente puede quedarse porque puede vivir en el país. Si no, la única espita y la única solución es la
emigración, y si es una emigración masiva, da problemas para el propio país y para el resto de los países que lo reciben. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para que este desarrollo funcione? Pues hay que buscar que estos países y que estas comunidades y que las personas dentro de estos países tengan una igualdad de oportunidades. Entonces, el primer punto en esta igualdad de oportunidades es la educación, segundo objetivo del milenio. Por lo menos una educación general, obligatoria, básica, gratuita, que todos puedan estar ahí. Entonces, esto es muy importante, se está haciendo, pero claro, no hace falta insistir mucho, que esta educación a estas personas les da una idea de su dignidad, les da una confianza en sí mismos, somos capaces de hacer las cosas mejor, les capacita, y también les hace defender sus derechos, que es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante, yo tengo unos derechos y los quiero defender. Otro elemento importante para esta igualdad de oportunidades es el acceso al crédito. Bueno, el tema del crédito y de las finanzas es, como si dijéramos, hay que poner en el apéndice. Cuando yo os he dicho, por ejemplo, que la economía no es un juego de suma cero, que el que hace una empresa y le funciona bien y obtiene beneficios, no es a costa de otros empresarios, de los trabajadores, de los consumidores, sino que les favorece. Cuando hablamos de la economía financiera, hay que hablar de unas finanzas que son las que lubrican este proceso y relacionan a los agentes con capacidad y necesidad de financiación y hacen que funcione mejor, y luego unas finanzas especulativas. Unas finanzas especulativas. Claro, esto ya es diferente. Las finanzas especulativas es un juego de suma cero, es un casino. Es un juego de suma cero. Entonces tú te haces rico ¿a costa de quién? De los que vienen detrás. Y tú te haces muy rico si compras cuando está muy barato y vendes un poquito antes de que empiece a caer. Entonces te haces enormemente rico. Quien habla aquí de las finanzas habla también pues, de la especulación inmobiliaria, etc. Entonces esto sí que es un juego de suma cero. Y además es un juego que salpica a mucha gente, que tiene, o sea, cuando decimos eso que decíamos de la responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú con la deuda inflas la economía, supongo que sois conscientes que si yo pongo aquí una cosa que dice crédito, por aquí dice deuda. Entonces tú das crédito, 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 la economía se estimula, pero eso significa deuda, deuda, deuda. Entonces si hay una crisis, desaparece el crédito, pero la deuda sigue. Entonces tú en medio de la crisis tienes que devolverla a un interés creciente, que eso es la trampa de la deuda, porque ya no se fían de ti y tú para devolver tienes que volverte a endeudar a un interés cada vez más alto. Bueno, eso no hay quien lo resista. Este sistema no hay quien lo resista, es una trampa letal. Entonces, hay que intentar este acceso al crédito, que es muy importante, en muchas maneras, de las pequeñas y medianas empresas, el sistema del microcrédito para personas que quieren, todo esto de los microcréditos, os suena un poquito, ¿verdad? El Muhammad Yunus, que este era un profesor que como yo explicaba macroeconomía, y una vez dice, esto no sirve para nada. Y entonces monta un sistema para decir, aquí lo que hay que hacer es dar pequeños créditos a la gente aprovechando el potencial de su iniciativa privada. Y el primero que viene, yo creo que fue una señora, que dice, pues yo creo, y es que yo soy vendedor ambulante, yo con solo tener una bicicleta vendería el triple. A ver, ¿cuánto necesitas tú para una bicicleta? 500 rupias, pues te lo presto. ¿Y cuándo me lo podrás devolver? Yo creo que el mes que viene te lo devuelvo. Bueno, una revolución. Bueno, este tipo de crédito, de microcrédito, que evita este sobreendeudamiento, porque esto hay que devolverlo sobre la marcha y de manera productiva, con los beneficios que genera tu actividad, es una cosa muy importante en este esquema. Y luego, otra manera de integrarse en la economía internacional de una manera aceptando la igualdad de oportunidades es también la emigración.
Entonces claro, son temas muy complejos y no puedo entrar en todas. Pero aquí, ciertamente, es un ejemplo de lo que es la hipocresía social en que vivimos. Vamos a hacer la globalización económica. Y los economistas, desde el principio, su principal aportación fue esta: decir que si cada uno se especializa en aquello que lo hace mejor, todos van a salir ganando. No cerrar fronteras, sino globalización. Pues vamos a hacer globalización del comercio. Hay un instituto una organización de las Naciones Unidas, la OMC, Organización Mundial del Comercio, que ha trabajado en este sentido muy bien. Globalización y libertad de movimiento de capitales a la velocidad de la luz. Y el otro factor, el trabajo, si nos interesa. ¿Vale? Bueno, aquí ya se ve una hipocresía, se ve una gran hipocresía. Entonces, claro, pero es serio el problema, porque no es lo mismo que te venga capital, aunque luego cuando te viene capital y se te marcha te hunden la economía, pero no es lo mismo que te vengan unos productos de China a que te venga un montón de personas que están ahí, que son personas que tienen que comer y tienes que atenderlas. Hay problemas. Ahora, yo os digo simplemente que si el acuerdo fuera internacional, todos los países lo aceptan, no habría problemas, se diluirían. Esto es compatible con que algunas personas las repatrian, otras no las dejan entrar, por lo que sea. Pero el problema de la presión de los inmigrantes, si todos los países, por formar parte de la ONU, tuviéramos necesidad de aceptarlo como aceptamos el libre movimiento de capitales y de mercancías, no habría problemas, se diluiría. ¿Y dónde irían? ¿Dónde es más fácil entrar? No, donde hay trabajo. Y no habría ningún problema. Pero bueno, esto por el momento estamos lejos. Bueno, esta ayuda al desarrollo, que hay que evitar la cultura del subsidio y la corrupción. Yo aquí simplemente, ya por no extenderme demasiado, yo diría hay que resucitar la idea esta del 0,7% de ayuda al desarrollo. Todos los países pagan un impuesto al desarrollo de 0,7. Esto lo podéis decir que es un elemento de solidaridad, cierto, pero yo diría que es más un elemento de justicia. Vamos a ver, ¿quién se beneficia de que en el mundo no haya fronteras? Pues los países ricos. Por ejemplo, más concreto, ¿quién es al que le interesa más la Unión Europea de todos los países de la Unión Europea? Alemania, que pasa de un mercado de 80 millones a un mercado de 500 millones. Entonces, ¿es normal que paguen más a la Unión Europea y que tengan un saldo negativo, es decir, que pagan más de lo que reciben? Pues claro que es normal. Y si no lo quieren, pues vamos a partir otra vez. ¿Quién sería más perjudicado? Ellos. Bueno, pues ese 0,7%, ese 0,7% es una cosa muy pequeña, pero que resolvería este problema de la educación gratuita para todos y que resolvería otras cosas urgentes. Yo también insistiría, y a lo mejor esto hay que ser un poco malo, pero yo creo que hay que ser también realista. En esta ONU, tú estás en la ONU, pues mira, tú te ibas, montas no sé qué, montas tal. Pero te vamos a poner unas condiciones mínimas. Primero, te vamos a poner que tengas un Estado democrático de derecho, lo mínimo, pero algo. Tú tienes que tener elecciones cada 4 años. Si no tienes nada más, no me preocupo. Elecciones libres cada 4 años. Y segundo, tiene que haber unas instituciones que hay que mejorar. Te vamos a decir si hay que mejorarlas, hay que mejorarlas. Entonces te ayudaremos. Y te vamos a hacer un regalo. Mira, tienes una tradición tú de conflictos bélicos enorme. Pues nos vamos a ocupar nosotros de este problema de seguridad nacional. Tú, el orden interno, pero no puedes tener ejército. Si te invaden o dentro de aquí hay alguien que se rebela inconstitucionalmente, ayudaremos nosotros. Bueno, ¿qué es un poquito esto? Un poquito reconocer
que en estos países son muy complicados políticamente. Entonces hay que aprovechar esta circunstancia y decir, bueno, si no quieres te marchas, pero si quieres recibir cada año este 0,7%, que es mucho, tienes que cumplir unas condiciones. Bueno, ¿por qué no me va aquí? Bueno, solamente me queda una, ¿Así? Vale. A modo de epílogo, de despedida a los que estáis por aquí y habéis escuchado estas ideas que, bueno, no sé si habéis transmitido bien el mensaje. Este mensaje básicamente es, desde el punto de vista económico, es la integración de estos países asegurando igualdad de oportunidades como país, como comunidades, como individuos dentro de esta economía y sociedad internacional. Este es el mensaje que yo trataba de transmitir y luego, aprovechando que tengo aquí estudiantes con toda la fuerza de su juventud y todo su potencial, como dos consejos. Primero es que no cerremos los ojos a esta realidad del subdesarrollo y el hambre, nos hacen tocar suelo, vivimos en una burbuja, el mundo no es así, nos hacen tocar suelo, hay muchos millones de personas que el hambre les despierta, y en estos países ya no es una cosa marginal, de un 1%, un 10%, es una cosa general. Segundo, que no descartemos la posibilidad de trabajar en estos problemas relacionados con el desarrollo, la lucha contra el hambre, como profesionales, no ya de voluntarios, que también puede ser, sino como profesionales. El mundo nos puede dar estas circunstancias. Yo, cuando era de vuestra edad también, pues yo empezaba a estudiar economía y lo que te preocupaba eran estos problemas, pero luego no sé qué pasa, que al final pues tú te abres paso por donde es como el río, que va buscando la manera de abrirse paso en este mundo difícil de la enseñanza y la investigación, y haces otras cosas que también pueden ser interesantes, pero a mí a veces me ha dado la impresión de que me especializo en tratar gente con problemas de indigestión, y los que tienen problema de hambre pues no existen. Estamos aquí curando las indigestiones, Estos son problemas, también hay que curar las indigestiones, por supuesto, ¿no? Pero estos son problemas muy reales y muy importantes. Bueno, pues ya está lo que yo quería comentaros. No sé si ahora es plan de hacer alguna pregunta o...